Pumas UNAM hoy. El ambiente en CEU está pesadísimo, banda. En cuestión de horas, el club se llenó de presión por todos lados. Primero cayó el golpe público de Manuel Negrete contra Efraín Juárez otra vez, una crítica dura, directa, sin freno, que volvió a encender la discusión sobre hacia dónde está yendo este equipo. Y luego Keylor Navas por fin rompió el silencio y dijo lo que muchos allá adentro no querían aceptar. Ahorita te cuento exacto lo que soltó y por qué movió tanto el vestidor. Como si eso no fuera suficiente, llegó el golpe más fuerte, la nueva lesión seria de J. Macías. La delantera, que ya estaba frágil, se vino abajo por completo y Pumas se quedó sin un 9 confiable justo en el peor momento. Eso obligó al club a meterse al mercado a la fuerza, no por gusto, sino por necesidad urgente. Y de ahí se abrieron dos frentes al mismo tiempo. Un goleador de la Liga MX se volvió objetivo y otra negociación, mucho más avanzada y prácticamente encaminada, entró ya en sus últimos detalles y puede cambiar todo el plan rumbo al Clausura 2026. Yo te voy a contar todos los detalles ya mismo, pero antes, compa, checa rápido si ya estás suscrito al canal Reportero Pumas. Échanos la mano para llegar a los 10,000 suscriptores. Aquí hay Pumas todos los días. Muchas gracias. A ver, hay días en que la realidad te da un bofetón sin avisar, y este fue uno de esos para el mundo auriazul. Porque una cosa es que la afición critique a Efraín Juárez en redes, otra es que la prensa le tire por encima. Pero cuando Manuel Negrete, sí, Manuel Negrete, uno de los nombres que cargan el ADN de este club, sale a decir que el técnico habla muchas tonterías, la conversación ya toma otro color. Es ese tipo de frase que te remueve el orgullo universitario, que te prende el coraje porque no viene de cualquiera, viene de alguien que entiende la esencia como pocos. Y lo soltó sin maquillaje, sin diplomacia, directo al hueso, como si necesitara recordarle al país que Pumas no es un club para discursos vacíos. Negrete lo dijo con la seguridad del que ya no le debe nada a nadie. Según él, Juárez llegó bien, llegó correcto, llegó con esa aura de escanterano que vuelve a casa, pero duró poco. Habló demasiado, remató, y la frase cayó pesado. Porque es verdad, desde que arrancó su proceso, Juárez se ha parado más frente a micrófonos que sobre la cancha. Mucho mensaje, mucha narrativa, mucha declaración bonita, y poco del ruido que de verdad importa, el que hacen los jugadores. Y ahí Negrete explotó. Los futbolistas deberían hablar más, destacar más, mostrar cosas positivas. Su molestia no es casualidad. Para él, y para muchos de nosotros, el protagonismo del club siempre fue del futbolista surgido de cantera, no del entrenador que se vende como revolucionario. Y lo más duro vino después. Negrete dijo que varias de las cosas que Juárez declara no tienen nada que ver con la esencia de la UNAM. Esa frase, hermano, es dinamita pura. No habla de táctica, no habla de formación, no habla de resultados, habla de identidad, el punto más sagrado de este club. Cuando alguien que fue símbolo en la universidad te dice que te estás alejando del camino, eso no se pasa por alto. Y lo dijo en una gala, frente a cámaras, sin miedo a quedar bien o mal. Lo dijo porque lo siente. El exmundialista incluso aceptó que pensaba ver a Pumas en liguilla, pero soltó una sentencia que pega donde más duele. Prefiero perder con canteranos que con extranjeros. Y es que esa frase resume todo el debate. Para Negrete, el club ha sacrificado parte de su esencia apostando por refuerzos que no terminaron de marcar diferencia, mientras la cantera se diluye en la banca. Y eso, combinado con la eliminación en el play-in ante Pachuca, generó una tormenta interna que nadie puede negar. Porque no solo quedaste fuera sin gol, sin identidad, sin esa chispa que hace a CEU un lugar infernal para los rivales. Y sí, llegaron nombres pesados. Keylor Navas fue un golpe mediático enorme. Pero el simple hecho de traer a un portero histórico no cura la falta de un delantero real, ni resuelve el vacío que dejó Macías con su lesión. Las caídas de Guillermo Martínez y del propio JJ dejaron al equipo sin arma frontal, y en torneos cerrados eso es condena directa. Pumas murió sin 9. Sin volumen ofensivo y con un técnico que hablaba más de lo que mostraba. Y en ese vacío, las palabras de Negrete encontraron eco inmediato. Porque esto no va solo de números. Va de energía. Va de personalidad. Va de entender que Pumas no es un club para proyectar discursos. Es un club para sostenerlos con garra. Negrete no cuestiona a Juárez por gusto. Lo cuestiona porque ve un equipo que se está olvidando de lo que lo hacía temible. Cantera, carácter y competencia interna sin excusas. Si un símbolo te dice que estás perdiendo el camino, quizá es momento de escuchar, aunque duela. Y ahí está el golpe final. No lo dijo para provocar, no lo dijo para figurar, lo dijo porque alguien tenía que hacerlo.
Y mientras el ruido por Negrete seguía ardiendo, otra voz pesada decidió aparecer. Cuando un torneo termina mal, uno lo siente. Pero cuando termina así de mal, lo que se queda flotando en el aire no es tristeza, es incomodidad. Y era cuestión de tiempo para que alguien dentro del vestidor rompiera esa burbuja silenciosa donde todos fingen que todo está bien. Ese alguien, por supuesto, no podía ser cualquiera, tenía que ser Keylor Navas. El fichaje más pesado de la Apertura 2025, el portero que llegó con la etiqueta de leyenda mundialista, por fin habló. Y habló fuerte. Su mensaje no fue diplomático, ni tibio, ni de esos textos armados por un departamento de redes. Fue un dardo directo a la realidad. Pumas pudo dar más, pero no dio. Keylor llevaba días callado. El equipo había quedado fuera en el play-in, otra vez, y el silencio de figuras así siempre dice más que cualquier entrevista. Pero cuando decidió publicar, lo hizo con ese tono que mezcla decepción, responsabilidad y un dejo de advertencia. Este equipo puede dar más, escribió. Y en esa frase hay una carga emocional que no se puede disimular. No dijo podemos mejorar, no dijo estamos creciendo, no dijo es parte del proceso. No, Keylor dijo puede dar más. Es un mensaje que apunta a todos, directiva, técnico y jugadores. Un portero así no habla por impulso, habla cuando ya se cansó de ver cosas que no cuadran. Y claro, su publicación está llena de respeto, porque es un tipo de jerarquía. Pero entre líneas hay una molestia evidente. Porque no vino a México a ser figura decorativa, no vino a CU a pasar desapercibido. Vino para competir, para levantar este equipo, para meterlo a liguilla, mínimo. Y el Apertura fue un vaivén de desconexiones defensivas, falta de contundencia adelante y decisiones que dejaron dudas en cada jornada. En varios partidos, Keylor evitó goleadas, en otros, no alcanzó. Y ahora que el torneo murió antes de tiempo, su mensaje suena a diagnóstico más que a consuelo. Además, hay un detalle que muchos pasaron por alto. Keylor venía de una semana durísima. Costa Rica había quedado fuera del Mundial 2026, y aún así él se presentó, trabajó, se concentró. Cuando volvió al club, lo encontró igual que lo dejó, sin claridad, sin rumbo ofensivo, sin ese golpe de autoridad que un equipo grande debe mostrar incluso en sus peores días. Y su texto lo refleja. Es momento de descansar y volver al máximo. Eso no lo dice un jugador conforme. Eso lo dice alguien que vio fallas internas que no quiere ventilar públicamente, pero que están ahí, a la vista de todos los que saben leer. El problema es que mientras Keylor trata de levantar el ánimo, el entorno sigue igual. Las críticas llueven. El proyecto de Juárez genera más preguntas que respuestas, y el equipo se prepara para un clausura 2026 donde no puede darse el lujo de volver a tropezar. Porque otro fracaso no solo calienta el ánimo del aficionado, lo rompe. Y la Liga MX no perdona. Un play-in mal jugado te marca, te hunde, te exhibe. Pumas lleva 2 consecutivos. 2. Y cada uno tiene su propio inventario de errores. La defensa tuvo momentos brillantes, sí, pero también desconexiones que costaron puntos clave. El ataque fue una ficción durante varios tramos del torneo. Sin Macías, sin Guillermo, sin un delantero real, el equipo se quedó sin plan B. Seode y Keylor lo vivió desde dentro. Vio cómo los partidos se rompían, cómo los rivales crecían, cómo Pumas dejaba escapar ventajas o entraba dormido a duelos que no permitían ese lujo. Su mensaje es la síntesis, no dimos lo que podemos dar. Y por eso su publicación sacude más que cualquier rueda de prensa de Juárez. Porque viene de alguien que no necesita justificarse. Viene de un tipo que jugó Champions, Mundiales, finales enormes. Cuando Keylor habla, el vestidor escucha, aunque le duela. Y esta vez, su frase no cae suave, cae como advertencia. El torneo acabó. La paciencia, quizá también. Y entre mensajes y silencios, comenzó a moverse una duda que nadie quería enfrentar. Y entre mensajes y silencios, comenzó a moverse una duda que nadie quería enfrentar. Porque cuando un jugador se rompe en serio, la conversación deja de ser deportiva y se vuelve humana. Y en Pumas, el caso de José Juan Macías cayó como un balde helado en un vestidor que ya venía tocado por el fracaso del torneo. Su lesión no fue una molestia, no fue un golpe, no fue un par de semanas fuera. Fue una catástrofe médica, ruptura total del ligamento cruzado anterior, daño en el colateral medial y desgarro del menisco. Una combinación que, para cualquier delantero,
Se siente como si el cuerpo te dijera que ya no aguanta más guerra. El golpe llegó en la jornada 17 contra Cruz Azul, en una jugada donde nadie vio alarma inmediata. Pero cuando las pruebas salieron, el club entendió que esto no era una simple baja, era un terremoto. Porque Macías no es solo un atacante, es un proyecto. Un jugador que vino a reconstruir su carrera en CU, con hambre de revancha después de años marcados por lesiones y silencios largos. Y justo cuando estaba recuperando ritmo, cuando era el segundo goleador del equipo con 4 tantos, el destino le volvió a pasar factura. El lunes fue operado. Subió una foto desde la cama del hospital, con ese gesto que mezcla alivio, cansancio y miedo. Y en su mensaje agradeció el apoyo, las llamadas, los mensajes. Pero también dejó ver que emocionalmente la carga ha sido durísima. No es la primera vez que su rodilla lo traiciona. Ya vivió algo similar en 2022 con Chivas. Y ahora, a sus 26 años, enfrenta otra rehabilitación de 9 meses que lo saca de la Apertura 2025, lo deja fuera de la mayor parte del Clausura 2026 y lo coloca en un punto crítico de su carrera. Y mientras él se recupera, en oficinas el asunto tomó otro giro, su contrato. El vínculo de Macías vence en diciembre, y la directiva ya tenía sobre la mesa una propuesta para extenderlo un año más. La condición era clara, rehabilitación en CDMX, cerca del club, supervisado por el área médica universitaria. Pero Macías eligió otro camino, Estados Unidos. Consultas, clínicas especializadas, un proceso más independiente. Y esa decisión, que es válida desde lo personal, dejó en pausa total la renovación. No porque Pumas no quiera al jugador, sino porque firmar a alguien que no estará disponible en 9 meses y que además controlará su rehabilitación fuera del club implica un riesgo que nadie puede ignorar. Aquí entran los bastidores. La directiva valora al futbolista, pero también entiende que el equipo no puede esperar eternamente a un delantero que, por tercera vez en su carrera, entra en un ciclo largo de recuperación. Los médicos del club tienen su método, su protocolo, su seguimiento. Cuando un jugador decide alejarse de ese control, el área deportiva pierde certezas. Y en un plantel que ya sufrió la caída de Guillermo Martínez por lesión, quedarse sin sus 2 delanteros titulares obliga a decisiones rápidas, frías y muchas veces dolorosas. A nivel deportivo, la baja de Macías destrozó el plan ofensivo. Era el único delantero con características mixtas, movilidad, pegada, lectura entre líneas. Cuando se fue él, el equipo quedó partido. Rubalcaba puso goles, sí, pero no es un 9 nominal. Las piezas improvisadas nunca pudieron compensar la ausencia y los resultados lo demostraron. Y ahora, con la planeación del Clausura 2026 en marcha, la pregunta no es solo ¿volverá bien? La verdadera pregunta es otra. ¿Pumas puede seguir construyendo su proyecto con un delantero que pasa más tiempo en rehabilitación que en la cancha? En lo humano, uno desea que se recupere, que vuelva, que rompa la mala racha. Pero en lo estructural, la institución necesita certezas, no apuestas. Y este caso dejó claro que el club tendrá que buscar un nuevo centro delantero sí o sí. No por reemplazar a Macías, sino por sobrevivir. Lo de Macías no es una crítica, es un diagnóstico. Y mientras el caso Macías abría un hueco enorme, el mercado empezó a moverse sin piedad. Y mientras el caso Macías abría un hueco enorme, el mercado empezó a moverse sin piedad. Porque en cuanto un equipo grande queda sin delantero, el olor a necesidad se esparce rápido por toda la Liga MX. Y ahí es donde aparece un nombre que, de repente, dejó de ser discreto para convertirse en la obsesión de medio campeonato: Emiliano Gómez. Un uruguayo que llegó al Puebla casi sin reflectores, que necesitó tiempo para adaptarse y que, sin hacer ruido, terminó explotando justo cuando el torneo pedía personalidad. Esa combinación, rendimiento y precio accesible, lo puso en el radar de todos. Y cuando digo todos, no exagero. Según la información que soltó David Medrano, son hasta 6 equipos los que ya levantaron la mano por Gómez. 3 del norte, 2 de la capital y uno más que no quiere aparecer todavía. Y entre esos nombres, obviamente, está Pumas. Porque con la lesión de Macías y la baja de Guillermo, el club no puede improvisar más. Necesita un 9 natural, un tipo que viva dentro del área, que no se esconda, que produzca. Y Gómez, con sus 6 goles y 4 asistencias en 16 partidos, mostró justo ese perfil: sencillez, contundencia y un instinto raro para aparecer en el momento exacto. Pero el ruido no viene solo de los números.
Viene de los movimientos de la directiva del Puebla. Según Medrano, Gabriel Saucedo, uno de los hombres fuertes del club, ya estuvo en Monterrey platicando con un equipo regio. ¿Tigres? ¿Rayados? Nadie lo confirma, pero algo buscaba. Y ese tipo de reuniones, a estas alturas del año, casi nunca son casualidad. Gómez tiene contrato, sí, pero también un precio manejable, 1.6 millones de euros según Transfermarkt. Y en una Liga MX donde un delantero decente rara vez baja de los 3 millones, esa cifra convierte al uruguayo en un premio. Y aquí es donde entra el suspenso. Porque mientras algunos equipos ya preguntaron directamente, otros se están moviendo con más cautela. Hay rumores, que no sirven para nada hasta que se firman contratos, de que un club de la capital ya contactó al entorno del jugador. Y también se dice que un equipo adicional, uno que no estaba en la conversación al inicio, ahora quiere subirse al tren. Pero la pregunta real es otra. ¿Qué quiere el Puebla? ¿Vender al mejor jugador de su temporada por el mejor postor, o negociar con un club que le dé garantías y una oferta sólida? Para Pumas, la situación es delicada. El equipo necesita un delantero con urgencia, pero también sabe que entrar a una guerra de pujas puede salir caro. Y aquí es donde la directiva tiene que ser fría. Gómez es accesible, pero no regalado. Y si termina en subasta, el club que más pague se lo llevará. ¿Está Pumas listo para entrar a esa dinámica? Esa es la duda. Porque la institución ha sido históricamente cuidadosa con sus finanzas, y no parece dispuesta a romper estructura salarial por un jugador que recién explotó. Lo que sí está claro es que Gómez encaja en la necesidad actual del equipo. Tiene movilidad, pelea cada balón, no necesita 20 toques para rematar y entiende bien el juego directo. Eso solo ya lo pone por encima de varias alternativas del mercado. Y con la selección de Uruguay ya preguntando por él, su valor podría subir rápido si no se actúa a tiempo. Pero aquí es donde guardo la parte más importante para el final, como vos se pediu para não queimar o cartucho antes da hora. Porque entre todos los equipos interesados, hay uno que ya está un paso adelante. Uno que movió piezas antes de que el resto despertara. Y ese equipo no es Pumas. Y mientras el nombre de Gómez encendía debates, otro movimiento tomó fuerza en silencio. Porque el mercado no siempre grita. A veces susurra, se mueve por debajo de la mesa y solo se revela cuando ya es demasiado evidente para ocultarlo. Pumas, que llevaba semanas tratando de entender cómo reconstruir su ataque tras la caída de Macías y la baja de Guillermo Martínez, sabía que necesitaba algo más que una promesa. Necesitaba un delantero hecho, probado, con oficio de 9 real y carácter para cargar una ofensiva que se quedó seca durante toda la apertura 2025. Y ahí apareció un nombre que nadie esperaba, o que todos habían olvidado, Cristian Chicho Arango. La primera reacción fue incredulidad. ¿Chicho Arango? ¿El mismo que en la MLS la rompe cada torneo? ¿El mismo que tuvo un paso fugaz por Pachuca pero dejó números sólidos? Sí, ese. Y la razón por la que vuelve al radar universitario es simple. Es el perfil exacto que el club pedía desde hace meses. Un delantero con poder, con instinto, con experiencia, con recorrido internacional y con la capacidad de adaptarse rápido. Pumas no puede permitirse procesos largos. Necesita un 9 que llegue y produzca. Pero antes de llegar a él, vale la pena recordar por qué este movimiento se volvió urgente. En una sola temporada, el ataque de Pumas se desplomó. Macías se lesionó de gravedad. Guillermo también. Rubalcaba respondió, pero no es 9 nominal. Y el resto del plantel ofensivo vivió entre intermitencias, lesiones y desconexiones. El equipo jugó el play-in con una delantera improvisada y eso se pagó caro. Los goles no llegaron, los rivales crecieron y el torneo terminó antes de tiempo. El Clausura 2026 no puede empezar igual. Por eso la directiva revisó opciones. James Rodríguez estuvo sobre la mesa, pero su salario era irreal para los parámetros de CU. Además, no es un delantero centro. No resuelve el problema esencial. Era un fichaje atractivo, sí, pero no funcional. Y es ahí donde el nombre de Chicho comenzó a tomar cuerpo. Según César Luis Merlo, Pumas no solo preguntó, ya está en negociaciones avanzadas. Y eso cambia todo. Porque cuando Merlo lo suelta, generalmente es porque el humo ya trae fuego dentro. Ahora bien, ¿quién es exactamente Chicho Arango? Un delantero colombiano de 29 años, con recorrido en América, Europa y MLS. Formado en Envigado, con pasos por Millonarios, Benfica B, Real Salt Lake, LAFC y ahora San José Earthquakes.
En su reciente etapa en MLS sumó 30 partidos, 13 goles y 3 asistencias. Números sólidos, constantes. Y a diferencia de otros delanteros del mercado, Chicho no depende de un sistema específico. Puede jugar de espaldas, puede picar al espacio, puede armar pared, puede rematar con las dos. Es lo más parecido a un 9 total que Pumas podría conseguir sin romper su estructura financiera. Además, ya conoce la Liga MX. Su breve paso con Pachuca dejó 5 goles y 2 asistencias. No fue estrella, pero dejó claro que su estilo encaja en el ritmo mexicano. Y eso tiene valor. Pumas no quiere otro experimento. Quiere alguien que llegue a competir desde la jornada 1. Pero aquí viene la parte interesante, la que temblaba en silencio mientras los rumores se acumulaban. Porque este movimiento no nació ahora. Para el Apertura 2025, Arango ya era opción. Pumas lo quiso. Lo buscó. Preguntó. Pero la MLS estaba cerrada y no se pudo concretar nada. Esa puerta que quedó entreabierta se volvió oportunidad hoy. Y ahora viene o que vos se pediu, guardar a revelacao final. Porque entre todas las opciones que tiene Pumas, entre todos los nombres que circularon, entre todas las alternativas analizadas, solo una negociación está realmente avanzada, con documentos revisados y luz verde interna. Y esa negociación, la única que puede explotar a cualquier momento, es Chicho Arango. Y mientras el mercado se movía con fuerza, surgió la comparación que nadie quería escuchar. Porque en medio de lesiones, rumores, fichajes posibles y mensajes de figuras del vestidor, apareció esa pregunta incómoda que lleva meses dando vueltas entre pasillos, tertulias y gradas. ¿Qué diferencia real hay entre el proyecto de Efraín Juárez y el de Gustavo Lema? La respuesta, para desgracia del aficionado auriazul, no está en los discursos, ni en las promesas, ni en los eslogans motivacionales. Está en los números. Y también en esa energía invisible que se siente en CEU cuando las cosas van mal. El caso de Juárez es el más fresco. Llegó con aura juvenil, con el relato del canterano que vuelve, con ese aire de renovación que ilusiona al principio pero que se evapora rápido si no se sostiene con resultados. En poco más de 20 partidos, su efectividad ronda el 40%. 6 victorias, 6 empates, 8 derrotas. No es un desastre absoluto, pero tampoco es una base sólida para construir un proceso. Es esa zona gris donde el equipo no juega tan mal como para incendiar el vestidor, pero tampoco tan bien como para convencer a nadie de que esto va por buen camino. Y lo más preocupante es que, más allá de los números, Pumas no ha encontrado una identidad bajo su mando. Mucho discurso, poca sustancia. Lema, por otra parte, tenía algo que Juárez todavía no toca: solidez. Sus números oscilaban entre 49% y 51% de efectividad, dependiendo de la fuente. En varios tramos del torneo había construido una defensa que era prácticamente una muralla. Llegó a tener la segunda mejor del campeonato. Pero incluso con esos datos, que en cualquier otro club serían motivos para blindar a un entrenador, tampoco le alcanzó. La Liga MX es cruel. Puede ser brillante en temporada regular, pero si fallas en liguilla, el proyecto se fractura. Y eso fue exactamente lo que pasó. Lo sacaron no por incompetencia, sino por no llegar al golpe final. Entonces, ¿por qué la comparación enciende tanto al aficionado? Porque revela un patrón. Lema tenía números, pero no trascendencia. Juárez tiene discurso, pero no resultados. Ninguno logró convertir a Pumas en ese equipo insistente, incómodo, pesado, de garra eterna. Ninguno encendió el módulo competitivo que solía caracterizar a CEU. Y eso explica la frustración acumulada. El club lleva más de 15 años sin título, y cada proyecto que llega promete romper la sequía para terminar atrapado en el mismo laberinto. El contraste entre ambos entrenadores no se queda en la tabla ni en la pizarra. Se siente en el ambiente. Lema era el profesor disciplinado, el técnico metódico que te organiza la casa pero no te cambia la vida. Juárez, en cambio, intenta vender revolución. Habla de identidad, de modernidad, de procesos. Pero a veces sus palabras chocan con el espejo del rendimiento. Esos mensajes bonitos después de derrotas duras no curan nada, al contrario, irritan. El aficionado no quiere una conferencia inspiradora. Quiere un equipo que muerda, que compita, que no se caiga en los momentos clave. Y aquí está el verdadero problema. Ninguno de los dos logró que Pumas recordara quién es. Ni la garra, ni la intensidad, ni la contundencia. Nada de eso apareció de manera constante.
La defensa con Lema era sólida, pero se desmoronaba en los juegos que definían torneos. El ataque con Juárez nunca existió. Y la identidad, esa palabra que se repite como si fuera un adorno, sigue perdida entre discursos y alineaciones improvisadas. Lo más honesto sería aceptar que el laberinto no es de Juárez ni de Lema, es del club. Y mientras nadie lo asuma, Pumas seguirá girando en círculos, contratando técnicos que ofrecen soluciones opuestas pero que terminan enfrentando el mismo fantasma, un plantel que requiere más que promesas y ajustes parciales. La comparación no es un ataque, es un diagnóstico doloroso. Y Pumas, hoy, sigue en terapia. A ver, hay días en que la realidad te da un bofetón sin avisar, y este fue uno de esos para el mundo auriazul. Porque una cosa es que la afición critique a Efraín Juárez en redes, otra es que la prensa le tire por encima, pero cuando Manuel Negrete, sí, Manuel Negrete, uno de los nombres que cargan el ADN de este club, sale a decir que el técnico habla muchas tonterías, la conversación ya toma otro color. Es ese tipo de frase que te remueve el orgullo universitario, que te prende el coraje porque no viene de cualquiera, viene de alguien que entiende la esencia como pocos. Y lo soltó sin maquillaje, sin diplomacia, directo al hueso, como si necesitara recordarle al país que Pumas no es un club para discursos vacíos. Negrete lo dijo con la seguridad del que ya no le debe nada a nadie. Según él, Juárez llegó bien, llegó correcto, llegó con esa aura de escanterano que vuelve a casa, pero duró poco. Habló demasiado, remató, y la frase cayó pesado. Porque es verdad, desde que arrancó su proceso, Juárez se ha parado más frente a micrófonos que sobre la cancha. Mucho mensaje, mucha narrativa, mucha declaración bonita, y poco del ruido que de verdad importa, el que hacen los jugadores. Y ahí Negrete explotó. Los futbolistas deberían hablar más, destacar más, mostrar cosas positivas. Su molestia no es casualidad. Para él, y para muchos de nosotros, el protagonismo del club siempre fue del futbolista surgido de cantera, no del entrenador que se vende como revolucionario. Y lo más duro vino después. Negrete dijo que varias de las cosas que Juárez declara no tienen nada que ver con la esencia de la UNAM. Esa frase, hermano, es dinamita pura. No habla de táctica, no habla de formación, no habla de resultados, habla de identidad, el punto más sagrado de este club. Cuando alguien que fue símbolo en la universidad te dice que te estás alejando del camino, eso no se pasa por alto. Y lo dijo en una gala, frente a cámaras, sin miedo a quedar bien o mal. Lo dijo porque lo siente. El exmundialista incluso aceptó que pensaba ver a Pumas en liguilla, pero soltó una sentencia que pega donde más duele. Prefiero perder con canteranos que con extranjeros. Y es que esa frase resume todo el debate. Para Negrete, el club ha sacrificado parte de su esencia apostando por refuerzos que no terminaron de marcar diferencia, mientras la cantera se diluye en la banca. Y eso, combinado con la eliminación en el play-in ante Pachuca, generó una tormenta interna que nadie puede negar. Porque no solo quedaste fuera sin gol, sin identidad, sin esa chispa que hace a CU un lugar infernal para los rivales. Y sí, llegaron nombres pesados. Keylor Navas fue un golpe mediático enorme. Pero el simple hecho de traer a un portero histórico no cura la falta de un delantero real, ni resuelve el vacío que dejó Macías con su lesión. Las caídas de Guillermo Martínez y del propio JJ dejaron al equipo sin arma frontal, y en torneos cerrados eso es condena directa. Pumas murió sin 9, sin volumen ofensivo y con un técnico que hablaba más de lo que mostraba. Y en ese vacío, las palabras de Negrete encontraron eco inmediato. Porque esto no va solo de números, va de energía, va de personalidad, va de entender que Pumas no es un club para proyectar discursos, es un club para sostenerlos con garra. Negrete no cuestiona a Juárez por gusto, lo cuestiona porque ve un equipo que se está olvidando de lo que lo hacía temible, cantera, carácter y competencia interna sin excusas. Si un símbolo te dice que estás perdiendo el camino, quizá es momento de escuchar, aunque duela. Y ahí está el golpe final. No lo dijo para provocar, no lo dijo para figurar, lo dijo porque alguien tenía que hacerlo.